Buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? Veo que hace mucho frío, por ejemplo, en Asturias. Hace mucho frío. Sí, se te Y en escucha bien, Coruña. Marcino. Y en otras partes. Voy a En hacer Madrid. más. ¡Feliz año! Igualmente, bienvenidos todos a este año nuevo. El campo está blanco y listo para la siega. Antes de la oración, Miquel me ha recordado dos cosas que debéis tener en cuenta. Primera, que tenéis que matricularos. Si alguien no se ha matriculado, tiene que matricularse para que ya entre en el listado de alumnos oficiales. Y en segundo lugar, me ha pedido, veo que sí está funcionando, que todos tengáis el nombre y algún apellido, porque si no es imposible pasar la asistencia. Así que todos debéis tener el nombre aquí en la pantalla y por lo menos un apellido, porque a veces hay nombres que coinciden, entonces no sabemos cuál de ellos es el que está en la pantalla. Así que teniendo el nombre y el apellido, eso automáticamente se convierte en asistencia y así nadie queda fuera de las lecciones que demos. También sabéis que las lecciones las vamos a grabar, por tanto, no sé, tú, Jorge, tú que eres especialista, ¿está grabando o no está grabando? Sí. ¿Está grabando Sí, por está ahí? grabando. Sí, muy bien, porque si no, yo no me despisto y luego termino la clase y no está grabada. Muy bien, entonces todos mantenéis... Una pregunta, Faustino, perdona. Adelante. Sí, nosotros dos que tenemos el mismo apellido, bueno, en la iglesia están los registros con el mismo apellido, Darrin y Kimberly. No pasa nada si ponemos Darrin y Kimberly y el apellido Guzmán, así, Sí, normal. poned algo que os identifique y os diferencie para que la asistencia no se mezcle. Ya, listo. Muy bien. Pues nada, entonces mantenemos todos el silencio mientras que no participemos y de esa manera se quitan ruidos y se facilita la comunicación. Muy bien, bienvenidos al segundo cuatrimestre de Fundamentos de la Restauración. Empezamos este segundo cuatrimestre con la lección 15, que sabéis que es el plan, yo por aquí, lección 15, tengo yo aquí mis notas, el plan del Padre Celestial y nuestro potencial divino. Aunque ya lo sabréis, ya sabéis que está en la biblioteca del Evangelio y ahí tenéis la lección que es lo que tenéis que estudiar durante la semana para estar preparados. Tendremos dentro de más o menos 40 minutos, haremos una división en 6 grupos como estamos haciendo en el cuatrimestre anterior hemos hecho, y esos 6 grupos al azar o aleatoriamente se convertirán en grupos de trabajo y cada uno tendrá una asignación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que no sé si lo habéis visto en el grupo, os mandé los puntos de cada grupo para que os prepararais y lo comentaremos antes de dividirnos. Así que vamos a ofrecer una oración y después de la oración hago yo una exposición que sirva de base para el debate posterior y después del debate de equipos nos reunimos otra vez para hacer un informe del trabajo de cada grupo. Entonces vamos a empezar entonces esta primera oración. A ver, por ejemplo, tenemos ahí a Samuel Moroni. ¿Estás por ahí? Sí, claro. Samuel, ¿nos haces tú, por favor, la primera oración? Vale. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Padre, por permitirnos estar en esta tarde y poder tener esta clase de instituto. Gracias por el esfuerzo de los líderes, por permitir que podamos seguir aprendiendo de ti y te rogamos, por favor, que nuestro maestro pueda ser guiado por el Espíritu y que podamos nosotros aprender a través del Espíritu también. Rogamos, Padre, que
bendigas a todas las personas que en este momento tienen dificultades y que por favor les hagas llegar tu ayuda a través de tu amor y la compañía de tu Espíritu. Y rogamos estas bendiciones y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Presidente, Amén. perdona que vuelva a hablar contigo. Una hermana desde Raquel. Bulgaria quiere entrar y dice que está poniendo instituto en minúscula y no logra acceder a nuestra clase. ¿Es esa la contraseña? Instituto en minúscula. Eso me ha dicho, con minúsculas. Me ha dicho el técnico que a mí cuando me Es que sacan de dice las que a ella escrituras ya no estoy le perdido. mandaron, dice que a ella no le mandaron el enlace al correo electrónico. Se lo mando yo y no puede acceder. Bueno, no pasa nada. No puedo. Le diré que lo estás No, grabando y te pido disculpas por la interrupción. no, muchacha, al contrario. Voy a llamar a mi hijo para ver si él puede arreglarlo mientras hablamos. No quiero que se quede nadie fuera, ni de Bulgaria ni de ningún otro lugar. Así que es un Ella es placer de tener. Ferrol, pero vive en Bulgaria. Es una gallega de estas que viaja por todo el mundo. Muy bien. Sí, Pues un segundo que voy a ver si me ayuda Guillermo y empezamos. Entonces, gracias. repasad la lección y mientras tanto quiero que hagáis lo siguiente, que busquéis Doctrina y Convenios 131, versículo 6. 131, 6 y me vais a decir qué es lo que esa escritura nos enseña. Hola, ¿qué hay que decir? Doctrinas y Convenios 131, versículo 6. Leerlo y decir de qué habla, algo así, ¿no? ¿O qué entendemos? Ya lo habéis leído, que es un versículo breve, ¿no? A ver, ¿quién quiere explicarlo? Entonces, Raquel, esa muchacha Sí, está intentando entrar, pero no lo consigue, ¿no? sí, le acabo de decir que alguien ha mandado el enlace al WhatsApp de grupo justo ahora. A ver si en ese enlace lo consigue. Muy bien, así si lo consigue me lo dices y ya estamos Ok, contentos de que y esté lo que incluido. dice la escritura es que no podemos salvarnos en la ignorancia. Necesitamos tener un conocimiento de cómo es realmente Dios y cuál es el plan de salvación si queremos realmente salvarnos, porque si no sabemos cuál es nuestra meta, no vamos a hacer nada necesario para alcanzarla. Es decir, que no está hablando de matemáticas, física, química, historia, literatura. Según Raquel, está hablando del plan de salvación. Es decir, no podemos salvarnos sin conocer el plan de salvación. ¿Estáis de acuerdo con Raquel? Es que si no, ¿a dónde nos salvamos? Si no, ¿a dónde te salvas? Me refiero, si no sabes a dónde vas. Claro, eso sí, dice, yo quiero hacer la carrera de ingeniero agrónomo, pero no sé cuál es el plan de estudios. Entonces, ¿cómo vas a ser ingeniero agrónomo si no tienes el plan de estudios? Entonces, el de McConkie dijo lo que muy bien ha dicho Raquel. Es la ignorancia del plan de salvación lo que nos impide salvarnos. Porque comenta Jorge, el plan de salvación te indica qué tienes que hacer para salvarte, y si no lo conoces. Y esa es la tragedia que yo he vivido durante 20 años. Yo entré en la iglesia, me bautizaron con 20 años y hasta entonces, como comentaré brevemente en la exposición, yo no conocía el plan de salvación. Y esa es la tragedia que vamos a intentar corregir para que todos conozcamos
qué es lo que se espera de nosotros para salvarnos. Y esta es la importancia de la lección de hoy. Así que vamos con ella. Sí. Muy bien, entonces José Smith empieza la lección con una cita de José Smith hablando del gran plan de salvación. Y él dijo que debería ocupar toda nuestra atención. Deberíamos concentrarnos en el gran plan de salvación y recordar que es uno de los mejores dones del cielo, conocer el plan de salvación, y deberíamos dedicar todo nuestro esfuerzo a conocerlo y a ponerlo en práctica. Sección número 1. ¿Qué dice la sección número 1? ¿Cuál es el título de la sección número 1? ¿Alguien lo sabe? Ya sabéis que está dividida la lección en 3 secciones en la Biblioteca del Evangelio, que son los títulos de cada una de las 3 lecciones o 3 partes de la lección. Y la sección número 1 que dice: ¿cómo han influido en mi vida las verdades restauradas sobre el plan de salvación de Dios? Muy bien, Pilar, gracias. Así que la pregunta que vamos a desarrollar rápidamente es esta idea: ¿cómo ha influido en mí las verdades restauradas sobre el plan de salvación? Es decir, ¿qué relación hay entre el plan de salvación y yo? En mi caso, yo podría decir que cuando los misioneros me enseñaron, hace ahora, si fue en el 70, ¿cuántos años han pasado? Vosotros no estabais aquí en este mundo, pero bueno, yo sí estaba y, y los misioneros me enseñaron. Precisamente este mes es el mes de mi bautismo. Me enseñaron en octubre del 70 y me bautizaron en enero del 71. Y lo que a mí me convirtió fue el plan de salvación. Porque yo venía, dicho con todos los respetos y cariño, yo venía de un plan de condenación. Mi padre era ateo. Espero que ya no lo sea, porque ya se ha muerto y estará en el cielo y le habrá dicho Dios: oye, que sí existo, me alegro mucho. Yo es que no lo creía, ¿no? Entonces mi padre era ateo. Y a mí me decía: hijo mío, en esta vida no hay Dios y no hay otra vida, no hay nada, ¿no? Entonces yo sabía que mi padre se iba al infierno, porque no iba a misa nunca, ¿no? Entonces, claro, yo sufría mucho. Ahora, dicho en la distancia, puede parecer una cosa graciosa, pero Faustino López era un adolescente que se acostaba por las noches y empapaba su almohada con sus lágrimas de angustia. Entonces, claro, a mí sí me enseñaron ese plan en el colegio de los curas. Y una vez que me hablaron del infierno, dije: hombre, yo no peco ni loco. Vamos. Ni loco, nada. Ni venial, ni mortal, ni nada, ni un solo pecado. Entonces yo iba a ir al cielo, pero claro, ¿os imagináis mi situación? Yo estaría en el cielo y mi padre quemándose en el infierno. ¿Tú puedes ser feliz si tu padre se está quemando? Entonces yo en mi diario ponía: esta tierra es un infierno para mí y cuando me muera será aún peor. Entonces yo venía de un plan de condenación y cuando escuché a los misioneros me explicaron todo esto que está aquí en la lección de hoy y yo me convertí inmediatamente al plan de salvación, puesto que venía de un plan que no era precisamente un plan de salvación. Entonces, aquí en el principio de esta sección nos habla de cuáles eran las creencias en el mundo cristiano antes de la restauración. Y yo las conozco muy bien. Las conozco muy bien porque las vivía en primera persona. En el colegio religioso donde yo me crié, o mejor dicho, donde me educaron. Y si habéis leído ahí, hacer un resumen. ¿Cuál es el resumen? Bueno, esto lo va a discutir el primer grupo, si no me equivoco, ¿no? El que forme parte del primer grupo tendrá que hablar de las creencias antes de la restauración sobre Dios, sobre el ser humano y la relación que hay entre Dios y el ser humano. Y de qué manera esa creencia influía en mi percepción del plan de salvación.
Así que eso tendréis que debatirlo. Yo, si queréis, hacemos un comentario rápido para no quitarles el papel a nadie de los que tenéis que hablar, pero eso es un tema apasionante. Dios, la primera palabra que aparece con respecto a Dios es el misterio. No es un misterio. El misterio de la Santísima Trinidad. ¿Alguien ha leído algo sobre el Concilio de Nicea? Que, si no me equivoco, era el 325 después de Cristo. 300 obispos reunidos durante un mes para ver si se ponían de acuerdo sobre quién es el Padre y quién es el Hijo y qué relación hay entre los dos. Eso José me lo aprendió en un minuto en la primera visión. Así que la pregunta que hace aquí en la lección al principio es: ¿creencias anteriores a la restauración? Pues el misterio de la Santísima Trinidad. Dios es un misterio. Y si Dios es un misterio, ahí tenemos el primer obstáculo en nuestra conexión y nuestra relación con Dios. Y además Dios no tiene ni cuerpo, ni parte, ni pasiones. Vamos, ni siente ni padece. Entonces la pregunta es: ¿qué tipo de comunicación puedo tener yo con un Dios que ni siente ni padece? Ese es el debate del primer grupo. Después lo de la creación de la nada. Nosotros fuimos creados de la nada. Si alguien estudia algo de filosofía y se mete en el mundo del existencialismo, la tragedia de los existencialistas, que eran Nietzsche o Martin Heidegger y otros tantos, la tragedia para estas personas era la nada. Nuestro origen era la nada, ya lo hemos comentado otras veces, pero Dios fue creado de la nada. Perdón, Dios nos creó a todos nosotros de la nada. No somos criaturas, sino criaturas. Somos cosas que Dios creó. Y eso se llama cosificación. Dios nos cosificó. Nos creó como si fuéramos un árbol más, un animal más, una cosa más. Entonces ahí surge lo que yo he comentado una vez, lo del divorcio ontológico. ¿Qué es el divorcio ontológico entre hombre y Dios? Pues que nos hemos desconectado de Dios y de su naturaleza. Pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento 2 Pedro 1:4 con respecto a nuestra naturaleza? Eso lo tenían las mujeres jóvenes en su lema, ¿no? Nosotros tenemos una naturaleza, dice 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, hablando de si somos o no somos de una naturaleza divina o somos solamente cosas que Dios creó y que por tanto no hay paternidad, no hay lo que se llama filiación. ¿Qué es la filiación? Pues yo soy hijo de Dios. Eso se llama la filiación de los seres humanos. ¿Existe o no existe la filiación? ¿Hay una conexión padre-hijo literal o es una conexión entre creador y criatura, y creador y cosa creada? Pues en 2 Pedro 1:4 dice que somos partícipes ¿de qué? 2 Pedro 1:4, que es un punto de la naturaleza divina. Muy bien, Aida. Nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, lo cual significa que somos hijos de Dios, no cosas creadas por Dios. Y durante siglos nos han dicho que no, que somos fruto de la nada. Y eso nos rompía la conexión con Dios. Y también habla ahí de que Dios era, antes de la restauración, un ser incognoscible. Si no podemos conocer a Dios, entonces ¿qué pasa? ¿Qué dice Juan 17:3? ¿Quién se lo sabe de memoria? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado, algo así. Muy bien dicho. Entonces, si la vida eterna es conocer a Dios y Dios es incognoscible, estamos perdidos. Nunca podremos tener la vida eterna porque la vida eterna es conocer a Dios y ya nos decían que es incognoscible, que es un misterio, que no tiene ni forma, ni parte, ni pasiones, vamos, que es una cosa inaccesible. Entonces, ¿cómo voy a orar yo a alguien así? ¿Te imaginas casarte con una persona así? Ay, por favor.
Que mi esposa no tuviera ni cuerpo, ni parte, ni pasiones, ni siente, ni padece, no se la puede conocer, es un misterio. Y eso es verdad con algunas, iba a decir yo, que es de verdad con algunas personas que son misteriosas, ¿no? Pero si Dios es incognoscible y la vida eterna es conocer a Dios, estamos perdidos. La pregunta es, ¿somos metáfora? ¿Somos hijos de Dios? Bueno, es una manera de hablar, ¿no? Es una manera de hablar. Entonces vinieron las revelaciones de José Smith, especialmente con la traducción del libro de Mormón, como habéis leído, y de la revisión de la Biblia. Sabéis que José Smith recibió el mandamiento de revisar la Biblia, o de traducir, dice en la Biblia, la traducción de José Smith. Y esa traducción sacó a la luz muchas cosas perdidas y corrigió algunos errores que hay en la Biblia. No, son cientos de versículos los que José Smith corrigió en su revisión o traducción de la Biblia. Por ejemplo, ya os lo comenté, cuando él agarra la Biblia en el principio y lee que la creación, ¿y qué dice José Smith? Aquí falta algo. Le dice al escribiente, apunta. Y empieza a dictar y a dictar y a dictar y a dictar y salió, ¿qué salió? Un libro que está en la pela de gran precio. El libro de Abraham. El libro de Moisés. Moisés capítulo 1. Eso lo añadió José Smith al Génesis. Y si leéis Moisés capítulo 1, ahí encontráis muchas cosas sobre si somos o no somos hijos de Dios. ¿Os acordáis el diálogo entre Moisés y Satanás? Para empezar, ahí tenemos rápidamente. Versículo 6, dice Dios, Moisés, hijo mío, eres a semejanza de mi unigénito. Versículo 7, Moisés, hijo mío, repite. Moisés 12, viene Satanás a tentarle. ¿Y qué le dice? Moisés, hijo de hombre, adórame. Y Moisés le responde, ¿pero quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito, ¿y tú quién eres? Y aquí ya es lo primero que aparece en la Biblia, según José Smith, el intento de Satanás de romper nuestra conexión divina y transformarla en una conexión puramente humana. Dios no existe, no tenemos conexión con Él, solamente somos personas humanas relacionadas con los hombres y no con Dios. Faustino, yo creo que es que hoy en día lo que vivimos precisamente es ese problema, porque antes al menos se preocupaban en pensar cómo era Dios, pero es que hoy en día ni siquiera se preocupan en pensar de cómo es Dios. Para la mayoría de la gente no existe. Entonces es un mayor problema incluso del que había antes. Ha habido por tanto tiempo una mala enseñanza en cuanto a cómo es Dios y el plan de salvación, que los seres humanos se han dejado de interesar. Se han desengañado, ¿no? Sí. Se han desengañado. Y si alguien me dejara hablar y me diera tiempo, explicaría por qué el cristianismo apóstata ha desengañado al hombre. No las religiones no cristianas, el cristianismo. Pero yo no lo diré. Entonces surge el famoso versículo 39, ¿no? Que ya lo comentamos. ¿Qué dice el versículo 39? Moisés 1:39 dice: la vida eterna de la hombre. Mi hijo Julio lo está diciendo. Haremos un vídeo complementario, sí, señor. Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna. En Génesis sabíamos que Dios creó el mundo y en Moisés 1 ya sabemos para qué. Y ya lo comentaba yo, el universo es una obra de autor. No ha surgido por casualidad ni sin razón. Lo creó Dios para un propósito concreto y es ayudarnos a tener la inmortalidad y la vida eterna. ¿Qué diferencia hay entre inmortalidad y vida eterna? Que algunas veces se puede confundir. Rápidamente, ¿qué diferencia hay entre la inmortalidad y la vida eterna? La inmortalidad es tener un cuerpo que no va a volver a probar la muerte, y la vida eterna pues es poder volver a vivir con Dios y con nuestras familias para siempre. La exaltación, ¿no? Muy bien. Entonces, inmortalidad sería cantidad y vida eterna sería calidad, ¿no?
Entonces, inmortalidad quiere decir que resucitaremos y ya no moriremos más, por tanto viviremos eternamente o indefinidamente, pero vida eterna, que es sinónimo de exaltación, significa vivir con Dios y ser como Él. Así que incluso diríamos, si utilizáramos la filosofía, diríamos, inmortalidad es estar, vida eterna es ser. Y ya sabéis que no están todos los que son, ni son todos los que están. Hay gente que calienta sillas y hay otros que aprovechan la oportunidad. ¿No es así? Entonces yo espero que nosotros que estamos en este mundo aprovechemos, no para estar, sino para ser. To be or not to be. That is the question. ¿Quién dijo eso? Don Quijote de la Mancha. No. Entonces, ser o estar, he ahí el dilema. Esa es la traducción que hago yo. Porque como en inglés no tienen ni idea de lo que significa ser y estar, no saben diferenciarlo. En español sí. Ser es una cosa y estar es otra. Así que la pregunta es, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser o vamos a estar? ¿Vamos a estar o vamos a ser? Ese es el gran dilema y por eso nos decía José Smith en el principio que tenemos que dedicar toda nuestra vida a concentrarla en el plan de salvación y aprovechar la restauración. Ahí aparece una cita en esta primera sección de Robert D. Hales, que luego al final aparece completo el discurso, que habla de la inmortalidad y de la vida eterna, precisamente. Y que la vida eterna es la vida que Dios vive. Y dice él, merece todo nuestro esfuerzo vivirla. Si en algún momento alguien quiere interrumpir, me interrumpe, pero al final discutiréis esto como grupos. Entonces, la vida preterrenal, eso es lo que creía Platón, que no creyó Aristóteles y que es una gran lucha en el mundo de la filosofía, ¿no? Ideas innatas, ideas adquiridas, conocimiento racional, conocimiento empírico, es decir, todo el mundo es muy importante, si realmente venimos a este mundo con un conocimiento o no. ¿Sabe por qué se llama el movimiento existencialista? Porque los existencialistas creen en la existencia. Y ellos decían, luchando contra Aristóteles y otros filósofos, que primero es la existencia y después la esencia. Es decir, venimos a este mundo de la nada y ahora decido qué quiero ser, ¿no? Lo que dicen ahora los niños en la escuela de España, esta maravillosa escuela que tenemos, que el niño va a la escuela y le van a decir, bueno, ¿tú qué quieres ser? Ah, pues yo quiero ser niño. Ah, pues vale. Ah, no, yo quiero ser niña. Ah, pues niña, estupendo. Yo quiero ser un perrito que ladre. ¡Ay, era un perro! Bienvenido, perrito. ¿Eh? Y eso decían los existencialistas. Venimos a este mundo de la nada, por tanto no traemos ninguna naturaleza, no traemos ninguna esencia que desarrollar, no tenemos ningún potencial, no hay potencial ninguno. Yo vengo a la Tierra, ¡plum!, y existo. Y ahora es cuando decido qué quiero ser. Y Aristóteles decía, no, primero es la esencia y después la existencia. Primeramente venimos con una esencia, un potencial, y la vida quiere dedicarla a desarrollar ese potencial. Pero claro, como no conocían la vida preterrenal, los existencialistas tienen ese dilema. Pero nosotros decimos que quizá la inteligencia sí sería la existencia. Y luego ya el Espíritu Santo, perdón, el cuerpo espiritual que recibimos de Dios es la esencia. Entonces podríamos decir que sí. Primero fue la existencia, que son las inteligencias, y después la esencia, el cuerpo espiritual que recibimos de Dios, con el que recibimos la naturaleza divina y el potencial que tenemos que desarrollar, que es lo que aparece en esta lección como uno de los puntos fundamentales. Somos dioses en potencia y tenemos que desarrollar esa esencia. Y esa vida preterrenal, de la que habla Doctrina y Convenios y Abraham, el libro de Abraham, es una vida que influye también en esta vida. Y vida preterrenal influyendo en la vida terrenal. Un comentario sobre la sección número 1. Y pasamos rápidamente a la sección número 2, porque debo ir terminando para daros tiempo como equipo. Venga, un comentario sobre la sección número 1 que hemos dicho, que es las verdades restauradas sobre el plan de salvación y de qué manera influyen en nuestra vida. Entonces no es lo mismo creer lo que yo creía antes de bautizarme a creer lo que creo ahora después de bautizarme, después de la restauración. No es lo mismo creer en Dios y en el hombre y la relación entre ambos y el plan de salvación, que es la relación Dios-hombre, creer lo que decían antes de la restauración y lo que dice después. Y eso influye automáticamente en nuestra vida.
tiene una influencia directa, si realmente lo creemos y si realmente lo vivimos. Yo os lo digo porque lo he vivido las dos partes. Y hay un abismo, una diferencia fundamental que influye en la manera de vivir. Y entonces surge el famoso discurso de Kim Follett. Estabais preguntando por ahí dónde está en inglés, decía Pilar, no está en español, por fin lo he encontrado en español. Lo entrevéis también en las enseñanzas del profeta José Smith, al final del libro, aparece también un resumen de su discurso que dio pocos meses antes de que lo asesinaran. Y habló de quién es Dios, quién es el ser humano, qué relación hay entre los dos, cuál es el potencial de los hombres y mujeres que venimos a este mundo. Y él decía, si no comprendemos la naturaleza de Dios, no nos comprendemos a nosotros mismos. Pero claro, si decíamos que Dios es incognoscible y que tiene una naturaleza misteriosa, entonces ya tenemos un problema. Decía José Smith, ¿tú quieres conocerte a ti mismo? Pues tienes que conocer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que conocer a Dios para conocernos a nosotros mismos? Porque hay una conexión entre Dios y nosotros. ¿Cuál es la conexión que hay entre nosotros? Una conexión esencial, una conexión existencial, no, vital, que se llama conexión ontológica, una conexión esencial y vital. Y precisamente esa conexión que tenemos con Dios es lo que hace que conocer a uno es conocer al otro. Decía José Smith. Por tanto, hay una conexión entre Dios y el hombre, y entonces José Smith habla de quién es Dios, quién es el hombre y quién es la mujer, qué relación hay entre los dos, qué potencial tenemos y qué tenemos que hacer para desarrollar ese potencial. Y el discurso de Kim Follett es uno de los grandes discursos. Bueno, cuando terminó su discurso, que lo dio allí en Nabú, algunos se apartaron de la iglesia. Dijeron, José Smith es un profeta caído, después de lo que nos ha dicho. Cuando dijo que Dios es un hombre glorificado y estableció esa conexión. Dios fue una vez un hombre y se convirtió en Dios, y nosotros que somos hombres, mujeres, tenemos que aprender a ser dioses. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues con las leyes que Él nos explicó. Dios nos dio la ley, ¿para qué? Para que conozcamos la manera de conseguir la vida eterna, que significa estar en la presencia de Dios. Entonces es un discurso tremendo de José Smith sobre quiénes somos nosotros, quién es Dios y qué conexión hay entre Dios y nosotros. Nuestra naturaleza divina, nuestro potencial divino, y entonces habla de que eso naturalmente influye. Si yo sé que soy hijo de Dios y que puedo llegar a ser con Él, como Él, eso influye en la forma de vida que yo lleve. A ver, ¿por qué razón conocer mi naturaleza y mi potencial y lo que puedo llegar a ser me influye en la forma como puedo o como voy a vivir? A ver, ¿alguien quiere comentarlo? Dice, los santos de los últimos días tienen una influencia que les ayuda a vivir con la ilusión de desarrollarse, y eso les motiva a esforzarse por superarse, porque conocen que son de naturaleza divina y que tienen un potencial a desarrollar. Por tanto, ¿por qué este conocimiento nos da motivación para vivir mejor cada día? Yo creo que porque nos da optimismo, ¿no? Tener una perspectiva eterna, al fin y al cabo, nos alienta a poder ser optimistas de que siempre podemos mejorar, siempre podemos esforzarnos y ir perfeccionándonos poco a poco. Muy bien, Mónica. Entonces nosotros debemos eliminar la vida instintiva, que de alguna manera se desprende, aunque no sea totalmente así, de Carlos o Charles Darwin y el evolucionismo. Venimos de los animales mediante una evolución natural y eso nos convierte casi en seres instintivos, pero no. Nosotros nos conectamos con Dios, no con los animales. Y cuando yo me conecto con Dios, entonces, no sé si os acordáis de una película que había en seminario, que un joven era de descendencia real, y cuando vienen a tentarle, él responde, yo no puedo vivir así porque yo soy de sangre real. No sé si os acordáis. Es seminario prehistórico, ¿no? Pero ciertamente cuando viene el diablo a tentarme como fue a tentar a Moisés, la respuesta es, yo soy hijo de Dios, ¿qué me estás pidiendo? Por ejemplo, el otro día vino a ficharme para su equipo.
Y yo dije, pero si yo tengo 70 años, ¿qué voy a hacer yo en tu equipo? No, tú eres muy importante porque tú escribes vídeos y son miles los que te siguen. Me gustaría que te vengas a mi equipo, al equipo de Lucifer. Y yo le dije, bueno, yo tengo una cláusula de rescisión que es la vida eterna. Disfrute más que nadie. Y yo le dije, pero si tú eres de un equipo perdedor, yo me voy a ir a tu equipo que es un equipo perdedor. ¿Os acordáis de Robert D. Hales, el apóstol que tenemos en esta lección? Él hizo una pregunta muy interesante que yo os he comentado antes y que a mí me ha hecho meditar mucho. Él dijo, cuando Lucifer se rebeló contra el Padre Celestial en el mundo preterrenal, allí delante de todos, ¿él tenía alguna esperanza de ganar la batalla contra Dios? ¿Os imagináis? Él de repente dijo, no estoy de acuerdo con el albedrío, no estoy de acuerdo con el plan, yo tengo mi propio plan, y de repente dijo, vaya a luchar contra... Y dice Robert Hales, el de Hales, pero ¿Lucifer alguna vez pensó que podía ganar a Dios? ¿Que podía enfrentarse con el Padre Celestial y vencerle? Y en realidad eso se aplica también a nosotros. Cuando yo peco y me voy con Lucifer, la pregunta es, ¿realmente por ese camino voy a conseguir algo? Pero si el plan de salvación ya lo conocemos, y después de conocerlo me voy a ir a otro plan, ¿me voy a volver al plan de condenación? Perdón, Faustino. Claro. Para mí yo creo que va más allá de conocer. No es cuestión de conocer el plan de salvación. Es cuestión de amar lo que nuestro Padre Celestial hace. Cada vez que llegas a conocerle más, puedes amarle más y entonces quieres llevar el tipo de vida que Él lleva. No es cuestión de conocer el plan de salvación, es cuestión de amar el tipo de vida que Él lleva. Y entonces eso sí es lo que te motiva a vivir sus leyes, porque entonces sí que confías en Él y sabes que las leyes que ha puesto son para bendecirnos, no son restricciones, sino que son medios para nosotros y para nuestra capacidad de poder aprender a vivir el tipo de vida que Él lleva. Entonces, es amar el tipo de vida que Dios lleva, no solo conocer. El conocer es una entrada, pero no es lo que te hace vivir realmente el Evangelio y lo que Jesucristo nos ha enseñado, sino el amar lo que ellos hacen. Totalmente de acuerdo, Pilar. Muchas gracias. Pues te digo, el testimonio es amor, ¿no? El testimonio es amor. Amor a Dios, amor a su plan, amor a los mandamientos. Y cuando uno ama, tiene ya todo resuelto. Pero tiene que amar a Dios. ¿Os acordáis que en la pelea de gran precio Adán y Eva salen del jardín, empiezan a tener hijos y de repente descubren que sus hijos amaban a Satanás más que a Dios? Ya que fue el fin de su familia. Y estaban Adán y Eva tan angustiados que Eva se quedó embarazada de Caín y dice la Escritura, y Eva tenía la esperanza de que este nuevo hijo la ayudara. ¿Os imagináis cuando la única esperanza es Caín? Entonces, bien dicho, totalmente de acuerdo contigo, Pilar, o amamos o no hay nada que hacer. Y eso lo mismo pasa en la vida, ¿no? No basta con conocer a las personas, tenemos que amarlas. Amar el Evangelio restaurado. Y podríamos decir, enamorarse de la restauración. Y entonces las cosas empiezan a funcionar. Muchas gracias. Terminamos. Sección tercera. ¿Cómo obtener la vida eterna en el reino celestial? Hace una cosa muy interesante en la iglesia, cuando José Smith recibió con Sidney Rigdon la revelación de Doctrina y Convenios 76. Estaban traduciendo la Biblia, estaban revisándola y llegaron al versículo de Juan 5:29, como leéis ahí en la lección, en el que este versículo se habla de que los buenos van a resurrección de vida y los malos a resurrección de condenación. Por tanto, lo que existía antes sobre la vida después de la muerte es o vas al cielo o vas al infierno. Eso es lo que había. Entonces José Smith empezó a hacer razonamiento y dice, no, esto no puede ser.
Esto no puede ser porque hay mucho tipo de personas, ¿no? Mucho tipo de personas. Entonces surge la revelación con los grados de gloria. ¿Y sabéis lo que dijeron algunos miembros de la Iglesia cuando José Smith les dijo que todos tendrán un grado de gloria? Se inactivaron, dijeron, pero bueno, incluso los inicuos también van a tener alguna vez un grado de gloria. No puede ser, a los malos hay que castigarlos, así, ¿no? Quemarlos en el infierno, porque venían ya con esa idea en su cabeza. Y era muy difícil desprenderse de las ideas previas, ¿no? Entonces José me dijo, no. Después de la otra vida no hay infierno. Después de la otra vida hay grado de gloria. Y, por supuesto, la gloria celestial es la gloria que reciben aquellos inicuos que no reciben la expiación, los frutos de la expiación, porque no se arrepintieron y tendrán que padecerlo ellos. Es decir, los que van al infierno no van al infierno, van al purgatorio. ¿Sabéis lo que es el purgatorio, no? En mi época era, ibas al cielo o al infierno. Pero antes de ir al cielo, si tenías pecados veniales, tenías que ir al purgatorio antes. Entonces ibas al purgatorio, era el mismo sufrimiento que en el infierno, pero del purgatorio se salía y del infierno no. Bueno, pues José Smith lo que vino a decir, utilizando la terminología católica que yo conozco, es no hay infierno, hay purgatorio. Los inicuos van al purgatorio y cuando hayan purgado sus pecados que la expiación no limpia porque no se arrepintieron, como dice Deuteronomio 19, después del purgatorio irán a la gloria celestial. Pero incluso esos tendrán un reino de gloria, no estarán quemándose. Y algunos miembros de la Iglesia que venían de las iglesias de esto del plan de condenación se enfadaron mucho porque dijeron no, estos a quemarse todos ellos eternamente. ¿Quiénes? Pues los del otro partido político. ¿Quién va a ser? ¿No? Entonces, claro, eso es lo que les enfadó y se inactivaron. Entonces no habían tenido conciencia del amor de Dios, como dice Pilar. El amor de Dios por sus hijos. Es vital. Mandaron el plan de es salvación vital. nuevo, restaurado, es todos acabarán salvándose. Lo que pasa es que decía el de McConkie que lo que no es exaltación es condenación. Pero no porque te estés quemando, sino porque no tienes tu familia eterna, etc. Esas cosas, ¿no? Entonces la sección 76 con los reinos de gloria es una de las cosas fundamentales de esta lección que tenemos que estudiar para comprender y entender todo lo que es la sección 76. ¿Y qué Hermanos, sí. Carol. y por ejemplo de los hijos de perdición que hablan, irán a las tinieblas de afuera. No sabemos nada de ellos, se irán a las tinieblas de afuera. Hay teorías, por ejemplo, hay quien dice que tendrán que empezar de nuevo. Que serán destruidos espiritualmente, volverán a ser inteligencias y esperar otra vez. Pero los hijos de perdición son personas que nacieron en la tierra, pues, ¿no? Bueno, como Caín, por ejemplo. La mayoría son los espíritus del mundo preterrenal, que fueron condenados a no nacieron. No nacieron. Ya. Pero yo nada más que conozco a un hijo de perdición que antes vino a la tierra, que fue Caín. Y no conozco a ninguno más. Alguien habla de Judas, pero Judas no, porque para ser hijo de perdición hay que tener el don del Espíritu Santo y él no lo tuvo. El don del Espíritu Santo vino después de que él muriera, que se suicidó. Entonces, si estudias bien, yo creo que no encuentras a ningún hijo de perdición que conozcamos excepto Caín. Incluso dicen que el velo nos ayuda a no ser hijos de perdición, porque de cierta manera no nos da ese conocimiento imprescindible para que podamos rebelarnos abiertamente contra Dios teniendo una luz perfecta del conocimiento. Pero, en fin, eso sería otro tema de debate. Los hijos de perdición son los miles de millones de ángeles que se rebelaron con Lucifer en el mundo preterrenal y fueron echados fuera y no consiguieron un cuerpo. Después tenemos algunos que vienen a esta tierra y se convierten en hijos de perdición, pero eso es muy extraño. Y en este caso tenemos a Caín y yo no conozco a ninguno más. Y el destino de estas personas es desconocido, no sabemos. No tenemos ni idea. Pero nosotros... Por ejemplo, las tinieblas de afuera, ¿a qué se refiere? No es ningún grado de gloria. Nada, eso significa que no tendrán ningún grado de gloria y por tanto serán expulsados en un mundo sin gloria. Sí, y no sabemos más de ellos. Muy bien, pues entonces
aquí terminamos. Es decir, al final de la lección habla de saber más, la relación entre Dios y los seres humanos, el significado de la vida eterna, el progreso hacia... Lo que hace José Smith es abrirnos la puerta del progreso hacia la perfección. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de que nosotros tenemos el mandamiento de ser perfectos y el camino, por tanto, está abierto hacia la perfección, el camino a la divinización, la deificación, llegar a ser dioses, y todo eso se desarrolla en los capítulos que vienen al final, artículos especiales, los 3 grados de gloria, el plan de salvación nos da una perspectiva especial, todo eso lo vais a tener ahí en los trabajos de equipo. Una pregunta antes de revisar rápidamente los trabajos que vais a desarrollar como equipos. Hermano Agustino. Francis. Sí, el plan de salvación dice que las familias pueden ser eternas, pero yo tengo, bueno, hay una cosa que me preocupa. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es inactivo y tengo otro hermano que sí cumple todo y lo cumple mejor que yo. Y mi duda es, a pesar que estamos sellados como familia, nada nos asegura que vamos a terminar en el mismo estado de gloria los 3. Bueno, decía el de McConkie que el estar sellados no asegura la exaltación, es un camino abierto, ¿no? Tenemos que cumplir con todos los mandamientos. Por ejemplo, vamos al templo, hacemos convenios y si no cumplimos con los convenios, lo que pasa en el templo no nos beneficia. Entonces, nosotros tampoco conocemos muy bien qué es lo que pasará. Entonces, no podemos descartar a nadie. Yo no descarto a mi padre que se murió ateo, porque en el mundo preterrenal continúa la vida. Es decir, el plan de salvación, ¿cuándo empieza? El plan de salvación empieza cuando éramos inteligencias. Se desarrolló en la vida preterrenal cuando el Padre Celestial nos dio un cuerpo espiritual. Continúa en este mundo y continúa después de este mundo, porque allí también hay obra misional, allí también hay enseñanza, allí también hay oportunidades para corregir y arrepentirse, aunque no lo conozcamos muy bien en el detalle. Pero muy importante esta idea de que el plan de salvación no es algo que ocurre en este mundo, sino que es algo que empezó en la eternidad, cuando éramos inteligencias, y continuará después de esta vida. Y por tanto eso quiere decir que oportunidades hay muchas, y la generosidad y la misericordia de Dios, que nunca va en contra de la justicia, pero nosotros ahí no sabemos qué hacer, no debemos nunca descartar a nadie. Por eso cuando vamos al templo, hacemos la obra vicaria por los parientes y nunca decimos, no, por este no lo voy a hacer porque este era muy malo. Nosotros no podemos juzgar. Nosotros tenemos que hacer la obra por todos y esperar que Dios decida quién sí y quién no. Así que si tú tienes un hermano inactivo, eso no significa que no vaya a lograr la exaltación. ¿Por qué? Porque esa decisión está en Dios y Él sabrá quién y cómo y cuánto. ¿No? Sí. Pero esa es una preocupación que te entiendo, Francis. Pilar. Pero de todas maneras, la vida todavía no acabó, entonces queda mucho por escribir. A mí me quedan un par de años y en 2 años puedo corregir algunas cosas. Claro, tengamos esperanza que queda mucho. Que cuando se dice Dios decidirá, yo no creo que Dios decide. Yo creo que cada persona decide dónde quiere vivir. Escuchaba el otro día el de Bernard y decía, no es que digamos, a ver si he pillado a Dios en buen estado de ánimo hoy y a ver si me deja pasar. No, sino que es, cada persona va a decidir lo que quiere hacer. El plan de salvación ya está y da posibilidad a todo el mundo, no solo en esta tierra, porque somos eternos. Y entonces dependerá de lo que cada uno quiere hacer. Entonces, a veces, yo primero, y eso también una pregunta, cuando uno hace convenios y hace convenios en el templo y recibe unas promesas, si tú cumples con ese convenio, nuestro Padre Celestial, que cumple con todas las leyes y todas las promesas que ha hecho, si tú haces tu parte, nuestro Padre Celestial hace la suya. Entonces, no sabemos de la manera que lo hará, pero lo hará. Y él dice, yo estoy obligado cuando hace lo que digo. Claro. Entonces... ¿Quién es el juez? Pues sabemos que es Jesucristo, pero luego dice las Escrituras, en el fondo somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando elegimos. Sí, para mí es importante, ¿queremos que salvar a nuestros familiares? Pues hagamos convenios en el templo, recibamos esas promesas, porque así llevaremos a nuestros familiares conmigo. Perseverando.
Muy bien, Pilar, pues eso es lo que vais a debatir ahora en vuestros grupos. Entonces, ahora mismo vamos a hacer una división, ya sabéis, es aleatoria. Damos a un botón y, como dice Pilar, es el ordenador, en este caso sería el juez. Forma grupos. Y en cada grupo tenéis un tema. El grupo 1 tiene el tema 1, que lo tenéis en la lista. Creencias antes de la restauración, sobre Dios, el hombre, etc. Segundo grupo, el discurso de Kim Follett sobre la naturaleza divina. Tercer grupo, el discurso de Kim Follett y salvación y de qué manera esos nombres nos indican algo sobre el plan. El grupo número 5, los grados de gloria, y el grupo número 6, de qué manera el plan de salvación y su conocimiento nos da una perspectiva que nos permite juzgar fácilmente y discernir el bien del mal y demás. Así que son puntos que son muy interesantes. Así que ahora vamos a dar al botón, os vais a repartir, que nadie se quede en el limbo, que todos estéis en un grupo. Y uno del grupo que se encargue de tomar nota de lo que debatís, y después tendrá, como sabéis, unos cuantos minutos para compartir las conclusiones a las que hayáis llegado. Así que ahora es un momento muy importante para compartir entre vosotros lo que vais a debatir, excepto lo que se tienen que marchar, en este caso. Entonces, vamos allá, preparaos, aseguraos de encontraros en un grupo del 1 al 6 y una vez en el grupo, hablad entre vosotros y compartid todas las ideas que se os ocurra y que uno tome notas para compartirlo después en la vuelta otra vez todos juntos. Muy bien, se supone que ya estáis todos de vuelta en el recogimiento. Perdonadme si alguno se ha quedado con la palabra en la boca o no ha podido compartir, pero ciertamente son temas para debatir con mucho tiempo. Muy bien, tenemos 15 minutos y en 15 minutos tenemos que dar los informes de todos los equipos. Así que vamos allá. Equipo número 1. ¿Quién es el encargado de hacer un resumen en 1 minuto y medio? Yo, hermano Faustino. Adelante, Elba. Ok, a ver. Tal vez parezca que estoy cantando rap. Voy a tratar de hablar súper rápido. Tomé muchas notas. A ver. Pues nosotros, la pregunta dice, ¿qué creencias había en el mundo cristiano sobre Dios, los hombres y la relación que hay entre ambos antes de la restauración? ¿Y de qué manera influyeron estas creencias en la percepción que se tenía del plan de salvación? Entre los comentarios pude anotar que dice, muchos de los que opinaron comentaron que desde que conocieron la iglesia su vida ha cambiado muchísimo y que se han sentido con mucha paz y que pues el quitarse esas creencias cerradas también nos hace ver a Dios como pues un Dios bueno, un Dios amoroso en lugar de un Dios de castigo, como el mundo lo hace ver en el cristianismo. Y también el saber que somos hijos de Dios cambia nuestro comportamiento y altera nuestro testimonio en una forma positiva. Que la gente suele ver a Dios como una influencia de poder y eso le resta el entendimiento al plan. Que el conocimiento de la expiación juega un rol muy importante para entender que tenemos un Padre amoroso. La verdad del plan de salvación también trae consuelo a los que han sufrido pérdidas y hace entender que es un dolor que es pasajero nada más en este tiempo. Y que las verdades no solo nos traen paz, sino que también fortalecen nuestro testimonio de Jesucristo. Uno de los hermanos compartió la escritura de Éter 12:4, que dice que de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres, y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Me gusta mucho esa escritura que compartieron porque las escrituras nos enseñan estas verdades y aumentan nuestra fe. Y el ser hijos de Dios también es una de las verdades más poderosas que tenemos en el Evangelio, que el Evangelio es amor y no ha sido limitado solo a miembros de la iglesia. Se enseña que también pues de acuerdo al conocimiento inicial que tienen muchas de las personas, se va añadiendo o se nos va añadiendo conocimiento más y más avanzado. Así que aunque no conozcamos mucho,
pues nosotros igual tenemos la seguridad de que si estamos dispuestos y humildes para aprender, pues Dios nos va a proveer el conocimiento que necesitamos para progresar. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Elba, por ese maravilloso resumen. Equipo número 2. Sí, nosotros hemos reflexionado sobre la pregunta que enseñó el profeta José Smith en el discurso de King Follett sobre Dios y su naturaleza. Pues José Smith enseñó que Dios fue un hombre como nosotros. En un momento llegó a ser un hombre como nosotros que tuvo que pasar por su periodo de probación y que se convirtió en un hombre glorificado, ¿no? Eso fue muy novedoso porque en esa época pues los cristianos se pensaban que Dios era como algo abstracto, ¿no? Como una energía, una influencia, un espíritu. Y José Smith enseñó que Dios tiene un cuerpo como nosotros glorificado, ¿no? Y eso fue, como hemos comentado antes en la clase, como muy chocante para muchos miembros. También dijo que para comprender la naturaleza de Dios, nosotros nos debemos comprender a nosotros mismos, ¿no? No somos capaces de comprender la naturaleza de Dios si nos comprendemos, ¿no? Y tiene perfecto sentido porque realmente los atributos que nosotros desarrollamos en nuestra vida son los atributos que Dios mismo tiene, ¿no? Por ejemplo, los frutos del Espíritu como el amor, la paciencia, esos atributos son los atributos que Dios tiene y son los que nosotros desarrollamos en nuestra vida. Y dice también que Dios era el ser más progresado, ¿no? Y más inteligente que había y que Él instituyó unas leyes, los mandamientos, para que nosotros pudiéramos tener el privilegio de avanzar como Él lo había hecho. Y comentamos que nos asombra, ¿no? la generosidad del Señor y su gran amor, ¿no? Y la nobleza de su carácter, que siendo Él el más inteligente podría habernos dicho, bueno, yo os doy como un poco para progresar un poco, pero no llegar a mi nivel, solo para hasta aquí, ¿no? Pero Él ha querido darnos todo lo que Él tiene, todo su conocimiento y toda su gloria, ¿no? Y Él ha determinado que su mayor propósito es lograr nuestra exaltación, ¿no? La inmortalidad y la vida eterna del hombre. Así que eso demuestra que Dios es un Dios que se preocupa por nosotros, por nuestra felicidad eterna, para que podamos tener el mismo gozo y las mismas bendiciones que Él ha logrado. Muy bien, Juan. Buen trabajo. Gracias al equipo número 2. Equipo número 3. Con permiso, Faustino. Nosotros hemos estado comentando acerca del género humano y su relación con Dios, ¿no? Y como ha comentado Juan anteriormente, algo básico es que si no comprendemos la naturaleza de Dios, no nos comprendemos a nosotros mismos. Y yo creo que eso, el tener ese conocimiento de saber quiénes somos, las capacidades que tenemos y la posibilidad de llegar a ser como Dios, eso nos puede llenar de poder, de fortaleza en nuestras propias vidas. Nos llama la atención la diferencia o el distanciamiento que hay entre la influencia del mundo en cuanto a la crisis de identidad que muchas personas tienen y cómo el Padre Celestial es muy claro en su definición de nosotros. Somos hijos e hijas de Dios, con un potencial divino. Como le recordó a Moisés, hemos sido creados a semejanza de su unigénito. Y el saber, el tener ese conocimiento de saber quiénes somos y lo que podemos conseguir, eso debería ser un motor poderoso en nuestras vidas para nuestro diario vivir, para nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras decisiones. Ese conocimiento debería marcar bastante nuestro diario vivir, ¿no? También nos damos cuenta que hay una conexión muy grande con Dios, ¿no? Y quizás por ese motivo Satanás y los que le siguen hoy día pues intentan forzar una desconexión con Dios, porque precisamente si nos desconectamos de Dios es cuando empezamos a ser débiles, porque el conocimiento de saber quiénes somos y el potencial que tenemos nos hace fuertes y poderosos en el sentido de que podemos
tenemos determinación de conseguir una meta, de conseguir un objetivo. Por supuesto, tenemos que prepararnos ahora que tenemos cuerpos físicos. Es mucho más fácil prepararse ahora que no más adelante. Y también podemos descubrir y podemos sorprendernos de las grandes capacidades que tenemos para desarrollar en nuestro interior. Y a veces, o normalmente, cuando estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, es cuando empezamos a darnos cuenta de que somos más fuertes, más resistentes y más capaces de lo que podíamos imaginar. Muchas gracias, Ángel. Buen resumen y buen trabajo del equipo número 3. Equipo número 4. Saluda a Ángel. Si quieres saludar a Ángel, está bien. A ver, ¿quién es el soy yo. equipo número 4? Soy yo. ¿Me escuchas? Jesús. Ah, vale, sí. Venga, Jesús, adelante. Vale, pues a nosotros nos tocó la parte sobre qué nombre se da en el plan del Padre Celestial en Alma 42 y que enseña cada uno de esos nombres, ¿no? Encontramos 4 y, bueno, uno de ellos es el plan de redención. Hablamos un poco sobre él, ¿no? Que gracias a la expiación y a que nosotros aceptamos arrepentirnos, a que seguimos ese proceso, pues estamos aplicando esa redención en nuestra vida, ¿no? Para poder llegar otra vez al Padre, ¿no? A su reino, ¿no? Porque si no, no podemos ir parte del plan. Otro nombre es el que conocemos, el plan de salvación. Hemos hablado de que ese plan no sería posible, no podríamos ser salvos si no fuese por Jesucristo. O sea, es imposible, prácticamente es el centro del plan. Y otro nombre más es el plan de felicidad, ya que la felicidad que sostiene con ese plan es eterna, ¿no? Es duradera, no acaba, es para siempre. Y el plan último que encontramos el nombre fue el plan de misericordia, ¿no? Que bueno, prácticamente la expiación es el mayor ejemplo, ¿no? De eso. Jesucristo demostró su amor por nosotros al darlo todo y al hacer que todos tuviéramos que fuera posible el plan para poder llegar hasta él, ¿no? Y poder optar y tener la oportunidad de llegar al grado más alto de gloria. Muy bien, Jesús, buen resumen y gracias al equipo número 4. Equipo número 5, ¿quién es el jefe? Digo, el siervo. Pues en este caso la sierva. ¿Quién es la sierva? Esperanza. Sí, creo que a nosotros nos tocaba sobre los 3 grados de gloria, ¿es correcto? Tenéis que haberlo descubierto vosotros, ¿lo habéis descubierto? Sí, lo hemos descubierto porque hemos hablado de eso, vale, pero sí, no estábamos seguros. La sección 76, 76 grados de gloria, adelante. Dice, ¿dónde puedo aprender más acerca de la visión de los 3 grados de gloria? Y hemos analizado Doctrina y Convenio 76, los distintos versículos que hablan de estos grados de gloria. Y lo que hemos descubierto, pues que José, aparte de ver esta visión con Sidney Rigdon, en la que se le desplegó el Señor y le mostró los grados de gloria distintos, ¿no? Pues podemos aprender un poco más también en las enseñanzas del profeta José en mis páginas 229-238. Hemos hecho un resumen de los grados de gloria. En el primero dice que habla de la resurrección de los justos, que entenderíamos como el reino celestial, ¿no? Y habla de cuerpos celestiales y de la visión como el sol, ¿no? Y dice que estas personas o estos espíritus son los que tienen el testimonio, los que han recibido el testimonio de Jesucristo y han sido bautizados a la manera del Señor. Los que guardan los mandamientos reciben el don del Espíritu Santo, son ordenados y sellados y que después tendrán cuerpos celestiales semejantes a la gloria del sol. También dice que son justos, hechos justos y perfectos mediante la expiación de Jesucristo y también sellados bajo el convenio y siendo sacerdotes del más alto Dios. En el reino terrestre
nos habla de aquellas personas que mueren sin haber recibido el testimonio de Jesucristo, pero que lo hubieran recibido si se les hubiera dado la oportunidad. Es decir, los que han muerto sin el conocimiento, pero que lo hubieran aceptado si se les hubiera dado la oportunidad. Y que después aceptan el Evangelio por medio del bautismo. Entendemos que es por el bautismo vicario, a través de las ordenanzas en el templo. También se nos habla de las personas que son honorables y que fueron cegadas por las artimañas de Satanás. Estos pertenecen a la gloria terrestre, que lo compara a la gloria semejante a la de la luna. Y en la gloria celestial, que hemos visto que están a partir del versículo 81 de Doctrina y Convenios, habla de aquellas personas que no recibieron el testimonio, a pesar de haber tenido la oportunidad de haberlo hecho, y que también habla de que no saldrán en la primera resurrección, sino que saldrán después. Eso es todo. Muy bien. Solamente una cosa que conviene, quizá, no sé si yo lo he entendido bien, y es: los que van a la gloria terrestre son aquellos que rechazan el Evangelio en la tierra y luego lo aceptan en la vida, en el mundo de los espíritus. Pero No, las personas que tuvieron la oportunidad... Lo que yo tengo anotado es que son aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de recibir este conocimiento, la gloria terrestre, en la tierra, pero que si se les hubiera dado, lo habrían recibido. Entonces eso hay que corregirlo. Eso van a la gloria celestial. No tuvieron la oportunidad en la tierra, lo tienen en el mundo de los espíritus, lo aceptan y tienen la misma oportunidad que cualquiera para lograr la gloria celestial. Pero aquellos que sí lo conocieron y lo rechazaron y lo aceptan por segunda vez en el mundo de los espíritus, esos irían a la gloria terrestre si lo cumplieran. Pero vamos, eso habrá que revisarlo. Ahí tenéis un tema para revisar, porque lo que nos ha comentado Esperanza es un asunto interesante entre la gloria celestial y la gloria terrestre. Muchas gracias, Esperanza, por esos Reino de Gloria, que es una revelación nueva que requiere toda una revolución en la mente de los miembros de la Iglesia en aquella época. Gracias a Esperanza y el equipo número 5 y el equipo número 6. ¿Quién es el representante ya para cerrar la lección? Soy yo. La pregunta era: ¿cómo me ayuda el conocimiento del plan de salvación a discernir lo verdadero de lo falso y a responder preguntas difíciles sobre el propósito de la vida? Lo primero que nos hemos dado cuenta es que el plan de salvación puede responder a las preguntas más importantes que se han hecho tanto en la filosofía como en la religión, que es de dónde venimos, por qué estamos aquí y dónde vamos después de la muerte, o si hay algo después de la muerte. Y que el plan de salvación nos ayuda, ¿no?, a contestar estas preguntas, pero no solo hay que conocerlo, sino que para eso también debemos comprenderlo y tener un testimonio acerca de él, para poder dar respuestas reales a eso. Después hemos coincidido en que una de las preguntas más difíciles que nos hemos hecho respecto al propósito de la vida es por qué pasan cosas malas a las personas buenas. Hemos dado algunas respuestas bueno, porque es un estado de probación, de que esas cosas malas muchas veces causan cosas buenas y hacen que las personas mejoremos o que nuestro alrededor mejore. Y bueno, y un sinfín de respuestas que podemos dar gracias al plan de salvación. Así que el tener esta perspectiva eterna, el saber de dónde venimos y saber que hay algo después y por qué estamos aquí, nos ayuda a tener motivación en la vida, nos ayuda a consolarnos en momentos de aflicción, nos ayuda a darle un sentido a lo que hacemos y nos da confianza y esperanza. Muy bien. Gracias, Sara. Buen resumen. Gracias a todos. Este es un tema muy interesante y lo habéis desarrollado muy bien. Así que ahí tenemos solamente abierta la puerta para seguir estudiando, como comentaba antes. Así que ahí tenemos todo un mundo y, como decía José Smith, centrarnos en el plan de salvación y estudiarlo a fondo para ponerlo en práctica, porque nos va en ello la vida eterna. Y en eso es muy importante que nos esforcemos. Muy bien. La semana que viene tenemos el templo de Kirtland y las llaves. Un tema también apasionante. Entráis en la biblioteca del Evangelio, como habéis hecho, lo estudiáis a fondo y venís preparados porque luego tendréis oportunidad de debatir y de comentar. Muy bien, recuerdo la importancia de apuntar todo lo que os han explicado en los enlaces y siempre tener los nombres puestos en la pantalla para que la asistencia no se pierda. Muy bien, pues muchas gracias a todos. ¿Algún comentario o pregunta antes de despedirnos?
¿Estáis todos listos para la cena? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Tenemos que registrar la asistencia? Es que yo, como es la primera vez que entro, no sé de qué va esto, me ha pillado totalmente de sorpresa. Como ya pone tu nombre ahí, pone Esperanza Arias, ya quedas registrada. Por eso nos han dicho que tengamos el nombre, porque alguno pone una cosa que no es el nombre o solamente pone nombre propio y se confunde con otro. Al tener tu nombre ahí puesto, se supone que ya estás fichada. O sea que ya no necesito registrarme, ya me registras automáticamente. Y Miquel os ha dicho que deis en algún punto, bien, y si no, lo que os haya comentado Miquel, que es el jefe administrativo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. ¿Estás por ahí, Julieta? ¿Está por ahí Julieta? Sí. Muy bien, Julieta, nos ofreces tú la última oración y nos vemos la semana que viene. O si alguno está en la clase de mañana, mañana tenemos otra clase más. Adelante, Julieta. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tuvimos de tener esta clase y poder recordar y aprender nuevas cosas acerca del plan de salvación. Gracias por el maestro y su preparación y por cada uno de los comentarios que nos ayudaron a fortalecer nuestro testimonio. Te pedimos que puedas bendecirnos, que podamos continuar progresando a cada día y que puedas mantener con salud a cada una de nuestras familias. Te pedimos por las personas que están necesitando de ti en este momento y estas bendiciones te pedimos y agradecemos esperando sea tu voluntad en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Julieta. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por todo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, todas. Chao. Buenas noches. Hasta el próximo día, próxima semana.